que somos una familia. Gracias, Dios, porque nos inspiras con tu Espíritu Santo cada mañana, cada día para tomar tu palabra. Pero en este momento, Señor, queremos suplicarte que tú seas el que hables en esta mañana. Que podamos, Señor, escuchar tu palabra, tus consejos, que podamos escuchar, Señor, cuáles son tus planes para tus hijos, porque sin duda alguna, Señor, no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento y que todos nos preparemos, Señor, para aquel día glorioso. Por eso, Señor, nos ponemos en tus manos, guíanos con tu Espíritu Santo. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La cita que vamos a estudiar en esta mañana, hermanos, para iniciar, se encuentra ahí en el libro de Hebreos. Me van a seguir con la Biblia, hermanos, porque vamos a estudiar la Biblia en esta mañana. Así que en el libro de Hebreos 12:14 es donde vamos, hermanos, a iniciar con el estudio de esta mañana. Dice la palabra de Dios de esta manera: seguir en paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Hermanos, este versículo tiene mucho significado. En algunas versiones dice, procuremos todos la santidad, sin la cual, dice, ninguno verá al Señor. ¿Qué significará, hermanos, tanto seguir en paz unos con otros o buscar esa santidad? Nuestro Señor Jesucristo, allí en el libro de San Juan 17:17, dice: santificados en la verdad, mi palabra es verdad. Dios nos llama, hermanos, como su pueblo, a un pueblo que vayamos en santificación. Dios nos está llamando porque dijo en el libro de, si nos vamos ahorita más adelante, vamos a ver ahí en Primera de Pedro 3:13 al 16, vienen algunas recomendaciones. Y vámonos ahí para que vayamos entendiendo, mis hermanos, qué significa buscar esa santidad. Si bien, mis hermanos, nosotros vamos a decir de esta manera, no podemos mofarnos o decir que somos muy santos. Pero Dios nos está invitando, mis hermanos, a que podamos llegar nosotros a este nivel de santidad. Y fíjese lo que dice en Primera de Pedro. Leamos ahí porque ahí nos vamos a ir enfocando en estas lecturas. Quiero que no nos perdamos ninguna lectura de las que vamos a leer, mis hermanos, porque de aquí vamos a sacar el mensaje. Primera de Pedro 1:13 al 16. Miren lo que dice esta parte. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis en los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: ser santos como yo soy santo. ¿Sí? Qué bonita esta, me fascina, hermano, esta lectura. Dios nos hace una invitación a la santificación. El apóstol dice: ya no seamos como antes, en nuestros errores de vida, en nuestra manera vana de vivir. No pensemos como antes. Si bien, mis hermanos, aquel día que nosotros vinimos a los pies de Jesús por medio de un bautismo, dice en el libro de Romanos 6 que cuando nosotros fuimos sepultados, dice que allí dentro de aquella pila de agua, de aquel líquido, quedó nuestro pasado. Y cuando nosotros salimos, dice que salimos de la pila bautismal,
de la agua, de la pila líquida, dice que cuando uno sale a una nueva vida. Y cuando salimos nosotros a esa nueva vida, mis hermanos, en un proceso de santificación. Ya no podemos vivir como en el pasado porque ya hemos tenido un encuentro con aquel que transforma las vidas. Y dice que el apóstol ya no viva así, dice de esta manera. Dice, porque está escrito, sed santos, sé santo, porque yo soy santo. Imagínense, hermanos, Dios es santo y nos hace una invitación. ¿Y cómo, de qué forma lo podemos lograr? Pues allí yo les daba la cita de San Juan 17, dice, pero antes de irnos así, San Juan 17, dice también allí en el capítulo, versículo 9, primera de Pedro dice también, pero vosotros, dice, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cómo se puede lograr entonces la santificación? Ahí está. Dice, porque vosotros, dice el apóstol, soy linaje escogido. Miren, hermanos, qué cosa tan interesante. Dios nos escogió de toda aquella multitud, nos escogió a nosotros, te escogió a ti, me escogió a mí, los escogió con un propósito. ¿Y cuál es el propósito de que Dios nos haya escogido? Pues ese propósito, hermanos, tiene un fin. Aquí está. Dice que Dios nos escogió para que fuéramos, ¿qué? Una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo escogido, pero nos escogió con un objetivo, dice, para que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. No puede haber santificación, mis hermanos, sin que nosotros seamos parte del proyecto que tiene el Señor. La vida de cada uno de nosotros se va a dar de cuando formemos parte del plan de Dios. O sea, si no estoy conectado con el plan de Dios, ¿y cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el proyecto? El plan y el proyecto, dijo nuestro Señor Jesucristo, porque yo he venido a este mundo, no he servido, dice, sino he venido para servir y dar mi vida en rescate de muchos. A eso he venido. Y también la palabra dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El plan de Dios al venir a este mundo nuestro Señor Jesucristo es un plan de rescate. Todos estamos perdidos en el pecado, todos hemos violado los principios de Dios. Dice en el libro de Romanos 3:20, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. Entonces viene hablando de esa manera. El plan de Dios, mis hermanos, es un plan de rescate. Pero dice que para que nosotros formemos parte de esa nación santa, de ese real sacerdocio, de ese pueblo escogido, tenemos que formar parte de esto. ¿Y qué es formar parte de esto, mis hermanos? Es que nosotros también seamos presentadores de la palabra de Dios, dice, para que anuncies, para que nosotros vayamos y anunciemos las virtudes, así como Dios nos rescató de las tinieblas y nos trajo a una luz admirable, también nosotros vayamos y anunciemos a las demás personas.
en estos meses que nos han invitado para que formamos parte nosotros de que que seamos parte de ministerios personales en la iglesia. Siempre cuando a nosotros se nos invita, mis hermanos, en veces es un desafío. Es un desafío porque pues la comodidad es muy buena. En veces creemos que si a mí me dicen que yo soy el director de ministerios personales, pues me ponen porque yo tengo que predicar. O que predique el pastor, que para eso le pagan. O que predique la hermana tal porque ella es Dorcas, ella es diaconisa. No, mis hermanos. Dios nos ha llamado a cada uno individualmente y nos ha llamado con un objetivo. No necesitas de ser pastor, de ser líder de la iglesia. No necesitas únicamente con que hayas nacido en Cristo Jesús, ya que Dios te haya rescatado de las tinieblas a esa luz admirable. Quieras o no quieras, tenemos que brillar en esta tierra. Porque Dios nos ha llamado a ser luces. Pero mis hermanos, en veces hemos tomado muy a la ligereza esto nosotros. Hoy en la actualidad vivimos en un tiempo, mis hermanos, que ya estamos como a aquellas vírgenes, que las vírgenes fatuas y las prudentes. Dice que cuando el novio vino, todas estaban dormidas. En veces estamos nosotros durmiendo. ¿Y por qué sucede esto, hermanos? Porque en veces jugamos. Y voy a decir de esta manera, jugamos al cristianismo. Y eso es peligroso. Eso es peligroso hoy más que todo en la actualidad. Hoy en la actualidad, y voy a contar, ¿verdad, hermanos? Hace tiempo, ¿por qué digo esto que estamos jugando en veces al cristianismo? Esto es peligroso en el ambiente que nos estamos nosotros desarrollando como cristianos. Hace tiempo había una hermana, voy a hablar de esta manera, más o menos para que nos... pues muy apreciada, yo le tenía respeto porque se miraba en nuestra hermana su vida espiritual muy apegada a la iglesia, no fallaba a la iglesia y pero en un momento le ofrecen un trabajo y que tenía que trabajar los fines de semana, pagándole lo que antes le pagaban, vamos a suponer lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, se le ofrecieron pagárselo el fin de semana, nada más trabajando sábado y domingo. Pues era tentadora la oferta. Y la hermana aceptó el desafío con un plan, ahora sí de conveniencia, vamos a decir de esta manera. El plan que le estaban ofreciendo era así, se los voy a explicar. Vas a trabajar tanto tiempo los fines de semana y luego te vamos a cambiar al lugar donde tú quieres, te vamos a dar tu cambio. Y ya cuando te cambies a ese lugar, pues ya vas a poder trabajar los fines de semana, pero ya vas a estar en el lugar donde tú quieres estar. Muchas personas que trabajan con el gobierno les ofrecen de esta manera. Les ofrecen desafíos y les dicen, no sé si a alguien que está aquí les haya tocado, vas a ir a tal lugar, vas a trabajar tanto tiempo y ya después puedes pedir tu cambio y te puedes ir al lugar donde tú quieres estar. Y muchas personas aceptan cambiarse a aquel lugar con el fin de que con el tiempo ellos puedan pedir su cambio al otro lugar donde ellos quieren. Y esta hermana sí sucedió. Y muchas veces no les importa hacer eso. El cabo dicen, bueno, me voy, violo los mandamientos, trabajo tales días y de todas maneras, después me puedo cambiar nuevamente y empiezo a ir a la iglesia. A los 6 meses que pasen, me vuelvo a bautizar y empiezo a vivir otra vida cristiana. En veces jugamos de esta manera el cristianismo. Hay jóvenes que toman decisiones también y dicen, me voy a casar o me voy a ir con X muchacho o a la viceversa, me voy con X muchacha, al cabo de todas maneras me borran de la iglesia y a los 6 meses me vuelvo a bautizar. Jugamos de esa manera con las cosas de Dios y eso es peligroso, hermanos. Nos metemos en un ambiente peligroso
Porque hablando de esta hermana, sucede que se va, miren lo que sucede. Luego comete adulterio y su vida se hizo un desastre. ¿Por qué? Porque le dio cabida al pecado. Si nosotros vamos en un proceso de santificación con nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, no tenemos por qué voltear a los lados. Dice que buscar la santidad con Dios es poner la vista fija en un objetivo. Si nosotros vamos en un proceso de santidad, tenemos que tener la vista fija. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo, mis hermanos, debe de ser, para poder llegar a la santidad que Dios nos promete, es poner la vista directamente a Jesús. No desviarnos en las cosas de este mundo, que porque a mí me conviene, que porque me gusta este joven, de todas maneras, después de 6 meses me vuelven a bautizar en la iglesia. No, que porque quiero un mejor trabajo, me están ofreciendo un mejor trabajo. El cabo, de todas maneras, me borran de la iglesia y pronto me vuelvo a bautizar. No voy a hablar en general para todos, mis hermanos, pero muchos, mis hermanos, se han desviado y se han quedado fuera de la iglesia, se han quedado fuera de los planes de Dios. Y hablando de esa hermana, no sé qué pasaría con su vida. La última vez que tuve razón de ella es que pues andaba mal, problemas de divorcio, ya no vivía con su esposo, cosas de esa manera. ¿Por qué, mis hermanos? Lo mismo sucedió, por ejemplo, imagínense cuando Pedro, mis hermanos, cuando Pedro mira a nuestro Señor Jesucristo allá cuando estaban en la tormenta en el mar, cuando estaban navegando y que no podían controlar su barca y se aparece nuestro Señor Jesucristo en el agua. Pedro dice, Señor, si eres tú, pide que camine yo sobre el agua. Y dice que Pedro empieza a caminar por el agua, pero cuando Pedro dejó de ver a nuestro Señor Jesucristo y miró a los lados, dice que se hundió. Puede que nosotros también, mis hermanos, por desviar nuestra atención, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Llegar a la Canaán celestial. Que si morimos, hermanos, aquí, podemos, mis hermanos, resucitar para vida eterna. Pero porque morimos, ¿qué? Mirando a nuestro Señor Jesucristo. Mirando al que da la vida eterna. No podemos desviarnos en las cosas de este mundo, mis hermanos. Este mundo, mis hermanos, va a pasar. Mas la palabra de Dios no pasará. Es, hermanos, bien importante, mis hermanos, que analicemos esto. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cuáles son nuestros planes? ¿Cuáles son nuestros proyectos? ¿Y qué voy a decir con esto, hermanos? Cuando yo hablo de que vayamos a una vida de santidad, a lo mejor muchos van a decir, pero como dijeron los discípulos en alguna ocasión, qué difícil es esta palabra. ¿Quién la podrá cumplir? Puede que en ocasiones pensemos de esa manera, pero no, mis hermanos. Cuando hablo de que vayamos en camino a la santidad que Dios nos invita, no estoy hablando, mis hermanos, de que podemos, mis hermanos, de que porque seamos perfectos. Mientras vivamos en este mundo, mis hermanos, de imperfección, siempre vamos a cometer errores y vamos a cometer pecado. Pero en el libro de Primera de Juan 2, 1 al 5, hay una invitación para esto. En Primera de Juan, del 1 al 5, fíjense, hermanos, lo que Dios nos invita. Hablando de esto, de lo que estamos comentando. Primera de Juan 2 dice de esta manera. Fíjense lo que dice. Sí es cierto, mis hermanos, vivimos en un mundo de pecado y vamos caminando en dirección hacia la santidad, como dije, porque dice
que procuremos la santidad sin la cual ninguno va a ver al Señor. Pero dice el apóstol Juan de esta manera: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No crean, mis hermanos, que nadie, ni yo, ni cualquiera de los que me está viendo aquí, está exento de cometer pecado. Vivimos en un mundo de pecado y vamos, tal vez todos los días, tal vez cometamos errores y cometamos pecados. Pero dice nuestro Señor Jesucristo: hijito mío, si cometiste algún pecado, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un problema, hermano, cuando tú cometes pecado pensándolo. Bueno, voy a cometer este pecado. El cabo, Dios es bueno. Los hermanos también son buenos. Voy a cometer este pecado. No le hace que me borren de la iglesia. Al cabo, a los 6 meses o a los 10 meses, me rebautizo y vuelvo a ser miembro de la iglesia. Que lo haga yo pensando de esta manera, hermanos. Eso sí, hermanos, eso no es correcto ante las cosas de Dios. Que cometió un pecado, sí, en la vida. Sí es cierto, cometió un pecado. Y voy a decir de esta manera, y no quiero hablar, todos hemos cometido pecados. Pero por ahí cometimos el pecado. Dice nuestro Señor Jesucristo: está bien, hijo, sí cometiste un pecado, pero no lo hiciste pensando en las consecuencias. Hay muchos jóvenes que hoy en la actualidad cometen el pecado, se casan con jóvenes que no son de la iglesia, se van con jóvenes que no son de la iglesia, pero no lo hacen pensando. Se enamoraron del joven y se fueron con él, pero no lo hicieron pensando, nunca pensaron en las consecuencias. Pues es a lo que se refiere Dios. Sí, cometiste este pecado sin pensar en las consecuencias, pero dice: si lo cometiste, hijo, abogado tienes para con el Padre, Jesucristo el justo. Vuelve otra vez. Y ahí está la forma del rescate de Dios, mis hermanos. Ahí está la invitación. Entonces Dios nos está invitando de esta manera: si cometiste ese error, vuelve otra vez. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hay muchos que cometemos pecado, pero sin pensar en las consecuencias. Y Dios nos hace la invitación para que volvamos a regresar. Es más, la gracia de Dios no se cierra para nadie si nosotros tratamos. Y voy a decir de esta manera, ahora sí voy a decir de esta manera, hermanos, me voy a ir mucho más allá. Hasta si lo hiciste pensando, y dijiste: de todas maneras Dios es bueno, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, es inagotable. Dios tiene un perdón inagotable. Lo más triste, mis hermanos, en ocasiones es esto, como lo que comentaba de esta hermana, que en ocasiones, si nosotros, mis hermanos, no volvemos a nuestro Señor Jesucristo, un pecado te lleva a otro pecado, y así sucesivamente. Es lo que sucedía, mis hermanos, con David. ¿Qué sucedió con David cuando le quitó la mujer a Urías ateo? Dice que primeramente, ¿qué sucedió? Sucedió una muerte. Primero cometió adulterio, luego una muerte, luego las mentiras, y así sucesivamente. Fue un pecado con el otro, y así fueron sucediendo pecado tras pecado. ¿Pero por qué? Porque no reconocía que había cometido un pecado. Y sigue diciendo: en eso es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todos los del mundo. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, pero no guarda los mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Dice: pero el que guarda su palabra, ese es verdaderamente. En ese verdaderamente el amor de Dios se perfecciona. Por esto sabemos que estamos en él.
El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahí tenemos la invitación, mis hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Él anduvo en esta tierra y nos invita, mis hermanos, para que nosotros sigamos sus pisadas. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, fue tentado en todo, pero no cometió pecado. Y Él sabe cuando nosotros cometemos un error. Y Él también sabe que cuando nosotros cometemos un error y regresamos a Él con un corazón arrepentido. Y cuando nosotros venimos a nuestro Señor Jesucristo con un corazón arrepentido, continuamos el proceso de santificación ahora sí. Continuamos aquel plan que en algún momento iniciamos, lo continuamos. Porque nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, cuando venimos arrepentidos a Él, a ninguno desecha. Mientras vivamos en esta tierra, así como sucedió con el hijo pródigo, que anduvo hasta en lo peor, él no pensó en las consecuencias. Él dijo, me voy de mi casa, y se fue sin pensar en las consecuencias. Se dio cuenta del error que había cometido cuando ya andaba en lo peor. Pero dice que allá, cuando él reconoce su error y dice, regresaré a mi casa. Le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tenme como uno de tus jornaleros, no merezco estas cosas. Pero su padre dice que lo recibió con los brazos abiertos. Así es nuestro Señor Jesucristo también, mis hermanos. En el momento que nosotros reconozcamos nuestra pecaminosidad y nos demos cuenta que necesitamos la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, en ese momento, mis hermanos, con un corazón arrepentido, podemos regresar a Él. Y hermanos, Dios se olvida de todos nuestros pecados y iniciamos una nueva vida con nuestro Señor Jesucristo. Y voy a decir esto, mis hermanos, no importa cuánto tiempo tengamos en la iglesia. Tal vez hayamos sido, mis hermanos, y hayamos formado parte de la iglesia, pero tal vez no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y aquí está la invitación, mis hermanos, la invitación a que iniciemos nuevamente con nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor el tiempo que hemos estado viviendo, dice allí, ¿verdad? En el libro de Efesios 4, en el libro de Efesios 4, quiero leer esta cita para ya ir terminando. En el libro de Efesios 4, dice de esta manera, Efesios 4:17, dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esto pues, que perdieron toda sensibilidad y se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo. Dice, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre criado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por eso, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros de uno de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba no robe más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para y necesaria edificación,
a fin de dar gracia a los oyentes, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes ser bondadosos unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a los otros, como Dios también os perdonó a nosotros en Cristo. Ahí está la invitación, hermanos. Dios requiere de nosotros una transformación. La única forma, mis hermanos, que nos llevará a la santidad con Dios va a ser una transformación del encuentro diario que tengamos con Jesús. Dejemos a un lado, mis hermanos, todas las cosas que nos han pasado, todo lo malo que hemos hecho. Pensemos en lo bueno que podemos hacer con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Aunque no seamos buenos, voy a decir de esta manera, a lo mejor no tenemos nada de que diga, ahorita dije de esta manera, pero sí podemos hacer algo por los demás. De esta forma, mis hermanos, nuestro carácter se va a transformar en una forma de santificación. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios estudiando su palabra, si nosotros compartimos con los demás lo que Dios nos ha enseñado, dice que cuando Cristo venga en las nubes de los cielos no nos va a preguntar cuánto te aprendiste de la Biblia, no nos va a preguntar desde a qué iglesia pertenecías. Dice que Cristo no nos va a preguntar si éramos de la iglesia central, si vivíamos en altar. No nos va a preguntar nada de eso. Lo único que nos va a decir, ¿qué hiciste tú por estos pequeños? Dice que eso nos va a preguntar. Y nosotros le vamos a decir, Señor, pero ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuánto te vimos? Así dice en el libro de San Mateo 25:39 en adelante. Y dice que Él nos dirá, apartaos de mí, hacedores de mal, porque nunca lo hiciste. Y a los que lo hicieron, dice, les dirá, venid benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, fui forastero y me recibiste. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando nosotros hemos sido tocados por el Espíritu Santo y vamos viviendo una vida de acuerdo a los pasos de Jesús, nuestra mirada no está en nosotros mismos. La mirada de nosotros está en los demás. No nos gozamos, mis hermanos, cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, vivimos una vida de egoísmo. Somos egoístas. Pero cuando nosotros miramos al exterior y miramos a las personas que nos rodean, cuando miramos al que necesita y somos manos dispuestas para ayudarlo, en ese momento, mis hermanos, estamos nosotros siguiendo las pisadas de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a servir y nos hace la invitación a nosotros también, mis hermanos, que sirvamos. Sí, estamos viviendo en un mundo de pecado y vamos a cometer pecados, pero si caíste en el pecado y cometiste un pecado, a lo mejor sin meditar en lo que estabas haciendo, pues es hora que nosotros miremos y regresemos a los pies de Jesús. Y saben, dice, Dios te voy a perdonar, dice. Yo le rogaré al Padre. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, sabe, dice la palabra de Dios, que Él fue tentado en todo, pero no cometió pecado. Él sabe cuando tú cometes un pecado y sabe lo difícil que es. Por eso también Él te perdona. Pero tenemos que regresar a Él con un corazón arrepentido. Si hemos vivido 10, 15, 20 años en la iglesia y hemos vivido sin ninguna transformación o sin ningún cambio en la vida, pues también es el momento en que podamos cambiar. Es el momento que le pidamos perdón a nuestro Señor Jesucristo y Dios nos va a perdonar y nos va a capacitar para que ahora sí iniciemos una vida nueva con Jesús. Hay historias, por ejemplo, el pastor Alejandro Bullón cuenta que
que su transformación en su vida fue mucho después de que se había bautizado. Hasta entonces inició su vida cristiana. A lo mejor nosotros tenemos muchos años bautizados en la iglesia, pero no hemos tenido un encuentro personal con Jesús. Por eso la invitación es hoy. Dios nos llama a formar parte de un pueblo santo. ¿Queremos formar parte de ese pueblo santo? Pues tenemos que iniciar una vida de santidad. Y esa vida de santidad únicamente la vamos a encontrar aquí, hermanos, en la palabra de Dios. Estudiando la Biblia, pero también practicándola. No nada más estudiándola, sino que también llevándola, ¿qué? A la acción. Dios quiera, mis hermanos, que al meditar en esto y queremos formar parte de este pueblo que un día nuestro Señor Jesucristo vendrá por él, pero Dios quiere hallar un pueblo santo. ¿Y cómo se va a lograr eso? ¿Y cómo se va a ver eso? Pues lo vamos a hacer, hermanos, transformados. Vamos a reflejar la santidad de Cristo en nuestro rostro, en nuestro carácter, en nuestra forma de vivir, en nuestro trato con los demás. Ahí es donde se va a reflejar, porque dice, ser santos como yo soy santo. ¿Cómo pudimos ver la santidad de nuestro Señor Jesucristo? En el servicio. Así lo vimos en esta tierra. Y Dios quiere que nosotros reflejemos esa luz en estas tinieblas. Hoy vivimos en un mundo, hermanos, en las tinieblas del pecado. Pero Dios aquí donde estamos, por algo. Nuestra hermana está en altar por algo, porque Dios la quiere ahí para que ella pueda ser una luz para sus vecinos, para la gente. Nuestra hermana Lorenia vive en el Bicentenario, pero allá vive con un objetivo. Nuestra hermana Carmina vive allá en el Real de los Viñedos, pero también Dios tiene un plan para ella. Ahí en el Real de los Viñedos no tiene por qué trasladarse hasta altar, porque Dios tiene trabajo para ella allí. Valeria, donde vive ahí, también tiene trabajo con sus vecinos. El hermano Humberto Mosqueda, allá donde vive también en el ejido, allá tiene un trabajo. No tiene que venirse a Caborca porque allá tiene un trabajo que hacer. Diana tiene su trabajo en la aviación. El hermano Francisco en donde vive. Aide también en su alrededor, en su trabajo. La hermana Javi, donde vive allí. La hermana Estela, donde anda ella trabajando, donde anda haciendo Saraí con sus amigas de internet, hermana Blanquita, todos tenemos, yo su servidor, en donde me desarrollo, allí tengo mi trabajo que hacer, porque Dios para eso me ha llamado a ese lugar. Así que mis hermanos, cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. Es un privilegio formar parte de la iglesia, pero también, mis hermanos, tenemos ese desafío. Tenemos que presentar en esta tierra, somos representantes de nuestro Señor Jesucristo, por tanto tenemos que presentarlo a Él en esta tierra. Hermanos, Dios quiera que seamos responsables de el llamado que Dios nos hizo en algún momento o que nos está haciendo para que podamos, Señor, ser esa luz y vivir en santidad para que la gente pueda ver en nosotros una vida diferente. Que Dios les bendiga. Querido Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra, de ver, Señor, principalmente el plan que tienes para el pueblo de Dios. Gracias también porque nos damos cuenta que eres un Dios de amor, que tu perdón, Señor, es inagotable. A pesar, Señor, de los riesgos que nos sometemos en algunos momentos, pensando en mis propios beneficios en algunas ocasiones y corremos el riesgo, Señor, de alejarnos de ti. Pero a pesar de eso, Señor, si donde yo me he alejado y de allá tengo vida y me arrepiento, regreso, tú, Señor, me perdonas y continúas con los planes que tienes para cada uno de nosotros. Señor, nos invitas a formar parte de un pueblo santo, de un real sacerdocio, de un pueblo elegido. Señor, queremos pedirte que nos ayudes con el Espíritu Santo para que podamos formar parte de ese pueblo.
Bendice la iglesia de Caborca, a nuestros hermanos de altar. Señor, ayúdales especialmente a nuestros hermanos para que continúen con los planes, Señor, de continuar adelante con los proyectos que tienen de vida para seguir, Señor, formando parte de tu iglesia. Y a nosotros, Señor, como iglesia, ayúdanos, Señor, para que podamos continuar con este proceso de santificación. Pero danos tu Espíritu Santo, Señor, para que no lo hagamos solo, sino que invitemos a otros también para que lo puedan hacer juntamente con nosotros. Ayúdanos, Señor, danos ese coraje, danos ese amor, danos esa simpatía con las demás personas también, para que no nada más se concentre en nosotros, sino que miremos a nuestros alrededores y podamos ver que hay mucha gente que te necesita también. Gracias, Señor, por guiarnos con tu Espíritu Santo. Lo pidemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.